Bueno chicos, bienvenidos a la segunda unidad de costos. Bueno, como ustedes ya saben, la unidad 2 y la unidad 3 la van a tener conmigo. Bueno, vamos a empezar explicando de qué se va a tratar la unidad. Dentro de la unidad vamos a ver, ¿no es cierto? La unidad se llama control de costos y ventas, entonces va a estar netamente enfocada, ¿no es cierto?, a lo que es las medidas de control. Yo la primera materia quiero tratar de ser lo más rápido posible porque me quiero concentrar específicamente en la construcción de precios al final, retomando un poquito el tema que pueden haber visto con la profe Marce. Vamos a ver lo que son los costos de la producción, los conceptos de rendimiento y merma, dentro de eso lo que es un peso bruto y lo que es un peso neto, valorización de inventarios, el control en las compras, recepción de mercaderías, almacenamiento, producción, porciones y cantidades y la venta. Eso es relativamente fácil, son fichas y controles de papel. Y en las herramientas de control vamos a ver cómo se selecciona un proveedor, cómo se hace una lista de chequeo de recepción de mercaderías y cómo se construye una receta estándar, que es lo que más me interesa, puesto que la unidad 3 van a tener que trabajar con eso, un trabajo que les voy a dar al principio de esa unidad. ¿Ya? Pero eso es como para ir introduciendo lo que vamos a ver durante esta unidad. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en lo que son los costos de la producción. ¿Ya? Entonces vamos a ir definiendo eso, ¿no es cierto?, en un principio. Bueno, los costos de la producción son, ¿no es cierto?, aquellos costos que debe asumir una empresa a la hora de producir un producto o servicio. Por lo regular, estos costos podrían ser los siguientes: materia prima, mano de obra, alquiler de local, pago de impuestos, servicios como agua, electricidad, teléfono, entre otros. Todos esos elementos son los que conforman, ¿no es cierto?, mis costos, ¿no es cierto?, a la hora de producir un producto, ¿ya? Es decir, lo que yo tengo que invertir, lo que tengo que gastar, lo que tengo que comprar o pagar para poder, ¿no es cierto?, elaborar o producir o entregar un producto o servicio, ¿no es cierto? Es importante conocer los costos para establecer el precio y obtener, ¿no es cierto?, nuestro margen de ganancia, ¿ya? Recuerden que un precio, lo vamos a ver de todas maneras más adelante, no solamente está construido por mis costos, sino que también tiene que sumar los impuestos que deba de pagar y mi margen de ganancia, ¿ya? En general, entonces tengo mis costos de producción, vuelvo a repetir, lo que yo quiero ganar, ¿no es cierto?, y los impuestos que deba pagar por ese producto, que en regla general, a excepción de los alcoholes y algunos otros productos, es el IVA, que es el impuesto, ¿no es cierto?, que se le otorga a las ventas en Chile, que es de un 19%, ¿ya? Hay varios tipos de costos de producción, ¿ya? Dentro de ellos podemos encontrar costos variables, ¿cierto?, y costos fijos, ¿ya? Los costos fijos, por ejemplo, la mano de obra directa, son aquellos costos que se deben pagar siempre en un periodo de tiempo establecido, aunque la producción aumenta o la producción disminuya. Por ejemplo, alquiler de local, sueldo del personal y servicios de agua, luz y otros. ¿Ya? Es decir, yo haga 4.000 unidades en un mes, por ejemplo, de pan, o 10.000 unidades de pan, yo de todas maneras tengo que pagar el mismo, ¿no es cierto?, alquiler o arriendo por el local, tengo que pagarle el mismo sueldo a las personas que están trabajando conmigo, ¿no es cierto?, y tengo que pagar, ¿no es cierto?, los servicios de agua, luz y otros, que si bien van cambiando todos los meses, yo lo tengo como gastos fijos operacionales, porque es algo que tengo que pagar independiente de la producción todos los meses. ¿Por qué digo que pueden variar? Porque obviamente si tengo una mayor o una menor cantidad de producción, ¿no es cierto?, mi luz, mi agua, mi gas, ¿no es cierto?, van a ir variando, pero quedan dentro de este tipo de costos. Los otros son mis costos variables, que son los costos de materia prima directa. Son aquellos costos que se modifican de acuerdo al volumen de producción, bienes o servicios. Es decir, si el nivel de producción disminuye,
los costos también disminuirán. Si el nivel de producción aumenta, aumentarán los costos. Explico esto. Si yo vendo queques, ¿ya? ¿No es cierto? Y tengo un localcito por el que pago 200.000 pesos de arriendo, todos los meses voy a pagar 200.000 pesos de arriendo, por lo tanto es un costo fijo. Si tengo dos personas conmigo a las que les pago 350.000 pesos por hacer los queques, todos los meses tengo que pagarles eso, así que también es un costo fijo. Pero si yo un mes hago 5.000 queques, tengo que comprar los insumos para hacer 5.000 queques. Si al mes siguiente voy a hacer 10.000 queques, tengo que comprar los insumos para hacer 10.000 queques. Por lo tanto, hay una variación dependiendo de la cantidad de queques que yo venda. Por eso se dice que los costos variables, ¿no es cierto?, van a variar dependiendo del volumen de venta. A mayores ventas, más cosas tengo que comprar para hacer los queques. A menores ventas, menos cosas tengo que comprar para hacer los queques. Por eso se dice variable, porque varía según la cantidad de productos que yo haga, ¿no es cierto?, para posteriormente vender, ¿ya? Bueno, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, determinados nuestros costos fijos, nuestros costos variables, podemos determinar nuestro costo total, que son todos aquellos costos en los que se incurre en un proceso de producción activa. Es decir, yo tomo todos mis costos fijos, tomo todos mis costos variables del mes, ¿no es cierto?, los sumo y obtengo mi costo total. Después tengo el costo unitario, que representa lo que cuesta producir cada unidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el costo de una almohada. Para esto es importante tener en cuenta los costos variables y los costos fijos. Y ahora, después de esto, vamos a ver cómo se calcula, ¿no es cierto?, unitariamente. Es súper fácil, así que no tengan miedo con respecto a eso. Costo total, como le iba diciendo, son los costos fijos más los costos variables, ¿no es cierto? Y el costo unitario es el costo total dividido por la cantidad de unidades producidas. Por ejemplo, si yo tengo mi total de costos mensuales, sumando materia prima, sumando los arriendos, sumando los pagos de los sueldos, etcétera, etcétera, me da 1.000.000 de pesos y yo produje 1.000 unidades, eso significa que tomo el 1.000.000, lo divido por 1.000 y me va a dar, ¿no es cierto?, ¿cuánto sería? ¿Ah? Adivinen, 1.000.000 dividido en 1.000, 1.000. Cada que me cuesta producirlo a mí en costos 1.000 pesos, ¿ya? Ese sería mi costo unitario. Al costo unitario yo todavía no le agrego ni los impuestos, ni el margen de ganancia, ¿no es cierto? Así que todavía no puedo fijar un precio al respecto. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos esto en un caso práctico. ¿Cómo calculo yo los costos, ¿no es cierto?, de un producto? Por ejemplo, Paula, que va a ser nuestra emprendedora, ¿no es cierto?, tiene una idea de negocios que es hacer una empresa productora de mermeladas, ¿no es cierto? Para esto va a tener 3 empleados, ¿no es cierto?, para preparar y envasar las mermeladas con un sueldo de 150 al mes a cada uno. No vamos a colocar sueldos reales para que no sean números tan grandes, entonces vamos a colocar numeritos chicos, ¿ya? Así va a ser un poquito más fácil para que lo entiendan también. El local es alquilado, ¿no es cierto? Y el proyecto de Paula es producir 450 unidades de mermeladas al mes. Ese es su objetivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos a Paula emprendedora, empresa productora de mermelada, con 3 empleados, con un sueldo de 150 cada uno, en un local alquilado, ¿no es cierto?, con un proyecto de producir 450 mermeladas. Entonces vamos a ver sus costos fijos, ¿no es cierto? Tiene el sueldo de los empleados, recuerden que eran 3 a 150 cada uno, son 450, ¿no es cierto? El sueldo de Paula, porque también se está colocando un sueldo para ella, para obtener una ganancia independiente de las ganancias que obtiene el local. Es siempre una muy buena idea, aunque yo sea el dueño, fijarme un sueldo. ¿Por qué? Porque así yo puedo obtener los beneficios, ¿no es cierto?, de imponer sobre un sueldo. Salud, AFP, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ella también se coloca un sueldo de 150. El alquiler del local son 350. Los utensilios, ¿no es cierto?, que ella utiliza para hacer sus mermeladas tienen un costo de 180.
En cuanto a enseres, un costo de 95, perdón, ahí se me corre un poquito. Y en cuanto a los servicios, ¿no es cierto? Agua y energía, un costo de 200. Eso me da un costo total de costos fijos de 1425, ¿ya? Entonces, mis costos fijos, ¿no es cierto? 1425, que como ya lo dijimos antes, son los costos que yo tendría permanentemente mes a mes de manera fija, ¿ya? Y ahora vemos sus costos variables. En sus costos variables tenemos frutillas o fresas, ¿no es cierto?, por un costo de 250, piñas por un costo de 200, naranjas por un costo de 220, azúcar por un costo de 100, envases, ¿no es cierto?, por un costo de 90, porque tiene que comprar envases para poder vender sus productos, y esos envases van a variar, ¿no es cierto?, por la cantidad de productos mensuales que yo quiera vender. Y el gas lo vamos a tomar como un costo variable. ¿Por qué? Porque el gas, ¿no es cierto?, se va a ocupar proporcionalmente según lo que hagamos de mermelada. Eso también lo vamos a ver más adelante porque es un poquito más complejo de dilucidar, pero en general les voy a dar yo esos costos para que no sea tan complicada esta unidad, ¿ya? Eso me da un total de 896, ¿ya? Entonces tenemos costos variables, 896. Entonces tenemos que, como ya lo hemos visto, nuestro costo total es la suma, ¿no es cierto?, de nuestros costos fijos y de nuestros costos variables, ¿no es cierto?, lo que nos da una suma de 2.321, ¿no es cierto? Y estos 2.321, para obtener nuestro costo unitario, lo dividimos por la cantidad de unidades que se van a producir, que ya habíamos dicho en un principio que eran 450. Al dividir 2.321 por 450 nos da 5.15. Entonces cada unidad tendrá un valor de 5.15, valor de producción. No es el valor de venta. Este valor es lo que me cuesta a mí hacer cada frasco de mermelada. Cada frasco de mermelada entonces me cuesta a mí como productor, al hacerla, ¿no es cierto?, como elaborador, 5.15. Entonces, con toda esta información, Paula puede saber a cuánto es lo que tiene que invertir para producir, que es muy importante saber cuánto tengo que gastar para poder empezar a hacer un producto, y además de eso, sabe si tiene que tener alguna, sabe que si quiere obtener ganancias con respecto a la venta de mermelada, su precio de venta debe ser superior, obviamente, a 5.15. ¿Por qué? Porque con 5.15 recién está cubriendo sus costos de producción, que es lo que queríamos ver, ¿no es cierto?, al principio de esto. Entonces, como ella ya sabe que sus costos de producción por unidad, ¿no es cierto?, son de 5.15, haciendo 450 unidades mensuales, ahora tiene que ver a qué precio puede vender esas mermeladas. Y para eso, que lo vamos a ver más adelante, hay que ir agregando impuestos, ¿no es cierto?, y el margen de ganancia, que no es una operación matemática muy complicada, para nada, es súper sencilla, más allá de saber multiplicar, dividir, sumar, restar, chiquillos, regla de 3 a lo sumo, no vamos a tener más complicaciones que eso. Así que además ya vieron ustedes, ¿no es cierto?, iba con la profesora, pero de todas maneras lo vamos a repasar más adelante. Esto también nos va a servir ya para determinar que si los costos de producción de una empresa son muy altos, el empresario debe tomar decisión de aumentar el precio del producto para obtener mayores ganancias y recuperar la inversión, o también, en su defecto, recortar algunos costos para no generar pérdidas en las utilidades, las ganancias de nuestra empresa. Eso se puede hacer, ¿no es cierto?, como bien dice ahí, aumentando el precio, pero también se puede hacer viendo los proveedores, comprar materia prima más barata, determinar si necesito maquinaria para reemplazar a algunos trabajadores. Eso lo vamos a ir viendo con calma en el camino. Espero que hayan entendido cuáles son los costos de la producción, ¿no es cierto?, que les haya quedado claro cómo se fija, ¿no es cierto?, lo que me va a costar un producto. Y la próxima clase vamos a empezar a ver algunos otros detalles. Vamos a ver lo de merma, ¿no es cierto?, para los productos, que es un súper importante a la hora de la hora. Nos estaremos entregando nuevo material la próxima clase. Cualquier duda, ya saben, al WhatsApp o al Teams. Un abrazo, chiquillos, que estén muy bien.